Bueno, vamos a leer. Yo voy a estar utilizando una versión diferente, que es la versión de la Biblia de Jerusalén, que la uso porque me gustó mucho cómo expresa el pasaje, pero bueno, usted puede seguirlo. Voy a leerlo y comenzamos con el mensaje. Dice así, Génesis capítulo 12, del versículo 10 en adelante. Dice, hubo hambre en el país. Y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa, en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa, la vieron los oficiales del faraón que se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Versículo 17 dice, pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a su mujer y con todo lo suyo. Hasta ahí la lectura. No sé si los chicos le han repartido unas hojitas. Bueno, esas hojitas son imperfectas, como también lo fue la vida de Abraham. Bien, recuerden, estamos en una serie que se llama El Evangelio de acuerdo a Abraham, o el Evangelio acorde a Abraham. Y nosotros vemos que Abraham, ¿se acuerdan? El domingo pasado veíamos que Abraham es un ejemplo de un hombre de fe y obediencia. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el tema central de toda la serie es, esta serie nos enseña acerca de la fidelidad y la misericordia de Dios? Y porque Dios es fiel y misericordioso, nosotros tenemos que responder ¿en qué forma? En fe y obediencia. Y les había tarareado un himno, que tengo algunos que me van a ayudar a cantar, lo que dice algo así como, a ver, Andrés y Pablo, ayúdenme. Obedecer y confiar en Jesús, la senda más para andar en la luz. Vamos de vuelta. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Muy bien a todos que nos están ayudando. Bueno, me hacen más fácil la predicación. La verdad que bastante más fácil. Bueno, vamos a ver en este pasaje que Abraham es un hombre de poca fe. Y es importante cuando nos acercamos a la Biblia y vemos textos narrativos que nosotros podamos tratar de tener lo que yo llamo una lectura existencial del pasaje. ¿Qué significa esto? Tratar de introducirme en la piel del personaje. Yo sé que Abraham era un hombre, así que para las mujeres es un poco difícil, pero acá la historia no es solamente sobre Abraham, sino que también sobre Sara. Bien, me fue muy útil leer este pasaje con mi esposa porque me dio una perspectiva diferente que no me la imaginaba. Y bueno, vamos a ir hablando a lo largo del pasaje. El tema que vamos a ver hoy en día es que Dios es fiel y misericordioso a pesar de nuestra infidelidad. Bien, Dios es fiel y misericordioso a pesar de que somos infieles. Abraham no es un hombre perfecto. Vamos a ver a lo largo de toda la serie que es un hombre que tiene muchas batallas perdidas. Sin embargo, en la Biblia se lo rescata como un hombre de fe
y un hombre a seguir su ejemplo. Ahora, quiero explicar algo. Abraham, digamos, tiene una similitud con nosotros. ¿Cuál es el puente entre nosotros y Abraham? Chicos, les pido a los que están acá adelante, hey, Meli, los que están acá adelante, ¿no pueden irse un poquito más atrás porque están causando mucho barullo? ¿Puede ser? O si no, que los papás los llamen, ¿puede ser? Gracias, chicos. Bueno, bien, hay una cosa en común, ya voy, hay una cosa en común entre nosotros y Abraham, que nosotros y Abraham vivimos en esa misma situación, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. A Abraham Dios se le apareció, le prometió, le dijo que él lo iba a bendecir, que le iba a dar tierra, le iba a dar una familia. Sin embargo, vivió y nunca, en realidad, se lo dice el libro de Hebreo, que nunca llegó a la tierra prometida. ¿Bien? Nunca llegó a recibir la promesa. Y nosotros también vivimos en esa misma situación. Entonces tenemos que leer este pasaje a esa misma luz. Ahora, vamos al texto y vamos a empezar con cuál es el problema. Fíjense, Abraham está en la tierra prometida, fue obediente a Dios, pero dice que hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. A ver, Abraham había obedecido a Dios, había confiado en sus promesas, había dejado su tierra y se introdujo en la tierra en Canaán, y de repente surge el problema, que la tierra donde supuestamente Dios lo iba a bendecir era una tierra donde, porque no había lluvia, no había comida, dice que el hambre abrumaba. Entonces, Abraham se encuentra en una situación dificultosa, en una situación donde la hambruna era severa. Y Abraham, ante esta situación, lo primero que hace es temer por su vida, temer por su subsistencia. Y en vez de confiar en las promesas de Dios, ¿qué hace? Tiene su propio plan. Bien, por eso ahí en su hojita va a ver que el sermón se basa en 3 puntos: el problema, el plan y la protección de Dios. Bien, ahora, recuerde, Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Para que podamos entenderlo, Ur de los Caldeos es una zona que queda muy cerca, queda entre lo que se llama la Mesopotamia, que es entre 2 ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Una zona muy, pero muy próspera, porque son 2 ríos enormes, una zona donde cualquier cosa que tirás crece, ¿me entendés? Y de repente Abraham, Dios lo llama y va a Israel, donde Israel depende básicamente de la lluvia, del cuidado de Dios. A ver, vamos a ponerlo en términos para que usted lo podamos entender todo. Es como estar viviendo en Estados Unidos, donde hay trabajo, en Alemania, ponele, donde está todo bien, y de repente te traen y te meten en Santiago del Estero, en un lugar perdido, donde hay sequedad, hay calor y no hay laburo. Esa es la tierra prometida. Así está Abraham, ¿me entendés? Así es la situación. Entonces, pongámonos a pensar, pongámonos en la piel de Abraham. ¿Cómo te hubieras sentido vos si Dios te llama a la tierra prometida y de repente sucede esto? Hubo hambre en el país y es terrible. Yo me hubiera sentido, no sé, decepcionado, confundido. Quizás se me hubiera venido algunos pasajes en la cabeza, pasajes que obviamente Abraham no tenía, como por ejemplo este que dice: la bendición de Dios no añade tristeza con ella. O sea, si Dios me llamó, ¿qué hago acá pasando hambre? O por ejemplo, Dios me ha llamado a una vida y una vida de abundancia. ¿Qué estoy haciendo acá? Me estoy muriendo de hambre. O quizá me puedo llegar a cuestionar, digamos, cuestiones más profundas.
¿realmente el que me habló y me dijo que saliera fue Dios? ¿O fue el diablo? ¿Está? Porque en definitiva la estoy pasando muy mal. Abraham está siendo probado en su fe. ¿Abraham iba a confiar en la provisión y protección de Yahvé o iba a confiar en sí mismo? Lamentablemente vamos a ver que en esta prueba Abraham sale desaprobado. Le ponen un no satisfactorio. Para los chicos que no saben lo que es no satisfactorio, es una mala nota. ¿Está? No sé cómo se llama ahora, pero ¿un qué? ¿Un qué? La peor, bien. Gracias a ese. La peor, bien. Ahora, bueno, Abraham, digamos, ante esta situación, él sale con una idea, bien, con un plan. Dice, estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer, Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. Perdón, se me pasó algo importante. Él decide ir ¿a dónde? A Egipto, ¿bien? La solución a todos los problemas, ¿cuál es? El Nilo. Ustedes saben que Egipto, digamos, subsiste básicamente porque el Nilo, una vez al año, se desborda y lo hace una tierra muy fértil. De hecho, en el Mediterráneo, en la antigüedad, Egipto era el granero del mundo. Los romanos dependían del pan de Egipto para sobrevivir. Imagínense lo fértil que era Egipto. Y era muy común en la antigüedad que la gente se iba o a la Mesopotamia cuando había hambre o se iba a Egipto. Entonces Abraham hace lo que hacía todo el mundo. Se fue a Egipto. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer, Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer y me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana a fin de que me vaya bien por causa tuya y viva yo gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Fíjense, Abraham toma una mala decisión, ¿cuál es? Ir a Egipto y después se encuentra con un problema, ante el cual toma otra mala decisión. Bien. Entra en un lugar donde la gente era pagana, donde la gente no respetaba el matrimonio, bien, donde eran unos salvajes, y la única situación estaba en el dilema. Abraham dice, si yo digo la verdad, me van a matar. Y si miento, zafo. ¿Está? Entonces Abraham miente. Es cierto que es una media verdad, porque Sarai, en este caso, era media hermana. Pero una media verdad, ¿qué es? Es una mentira. O sea, básicamente es una mentira, porque ella era la esposa. Bien. Ella era la hermana, pero era la esposa. Bueno. Acá me gusta algo que dice un autor, dice, Abraham se transforma en el enemigo de la promesa. Dios le había dicho, te voy a bendecir, voy a hacer de vos una gran nación, te voy a dar la tierra, vos vas a ser una familia que va a ser de bendición para todas las naciones. Y Abraham se va de la tierra, pone en riesgo su vida y pone en riesgo a su esposa. Porque en definitiva, si Dios le iba a dar un hijo, iba a ser por medio de ¿quién? Por medio de su esposa. Y su esposa, digamos, termina estando dentro del harem de Faraón. Porque el pasaje sigue diciendo que la gente vio y Faraón le dijo, bueno, venga. Terminó siendo parte del harem del Faraón. Entonces, Abraham es el enemigo de la promesa. Ahora, mujeres, ¿cómo se hubieran sentido ustedes? Esto me ayudó mi señora. Ay, mi marido y sus planes. Se hubieran sentido un objeto, se hubieran sentido despreciadas. No sé. Fíjense el egoísmo de Abraham. Fíjense el versículo 13, dice, fíjense lo que le dice Abraham
a Sara, le dice, di por favor que eres mi hermana a fin de que me vaya bien por causa tuya. Abraham, ¿qué es? Un cerdo egoísta, ¿tá? No le importa a la mujer, ¿tá? Lo importante es que le vaya bien a él. No importa que le pase a Sara. Él es un cerdo egoísta. Bueno, pero tan mal no le fue el cerdo egoísta, fíjense. Versículo 16 dice, este trató bien por causa de ella, o sea, hablando del faraón, dice, a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Está? Tan mal no le fue, o sea, si la historia parara acá y dijéramos, bueno, mira, esta mentirita piadosa resultó en una bendición económica. ¿Ves cómo Dios te prospera a pesar de tus errores? Sería una conclusión errónea, ¿no? Abraham planea su propia forma de solucionar el problema y pone en peligro su matrimonio, las promesas de Dios, para lograr el bienestar personal y económico también. Porque recuerden, en aquella época los hermanos, cuando no está el padre, los hermanos pedían la dote. Bien, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Labán con Jacob. ¿Se acuerdan Labán que lo hizo laburar? ¿Cuántos años lo hizo laburar? 14 años. Qué animal, ¿no? Debe haber sido muy bonita Raquel, ¿no? Bueno, seguramente Abraham, digamos, lidió con Faraón y le pidió cosas, ¿no? Todas estas cosas que les dio. Ahora, vemos que, gracias a Dios, digamos, la situación no terminó ahí. Sino que fíjense, en el versículo 17 hay una palabra clave que sale por primera vez en todo el pasaje. Dice, pero Yahvé. Yahvé es Jehová o es el Señor, es Dios, ¿no? Y fíjense, interesantemente, que en todo el relato es la primera mención a Dios. Habíamos visto que antes, en el pasaje anterior, el domingo anterior, habíamos visto que Abraham solía invocar a Dios o solía rendir sacrificios a Dios. Pero en toda esta situación de la hambruna y de ir a Egipto, ¿dónde está Dios? No está. Y esto creo que nos enseña algo, digamos. Muchas veces, digamos, cuando nos encontramos ante situaciones problemáticas, la mayoría de los cristianos no decimos, bueno, voy a dejar de ser cristiano y me voy a transformar en budista. No cambiamos de religión tan fácilmente ante los problemas. Simplemente que actuamos casi como ateos funcionales. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Él dice, nos olvidamos de su promesa y actuamos como a nosotros nos parece, con total autonomía. Y acá vemos cómo Dios es fiel a sus promesas. Dios protege a Abraham. Dice, pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón le llama a Abraham y le dice, ¿qué es lo que me estás haciendo? ¿Por qué me mentiste? Fíjense la humillación que tiene Abraham. Abraham, que supuestamente era el hombre de Dios, el hombre de fe, el hombre obediente, está siendo humillado por un hombre que supuestamente era el hombre pagano. Aquí lo que vemos es la protección de Dios a pesar de la infidelidad de Abraham. Segundo Timoteo capítulo 2 dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Ahora vemos cómo Dios tiene esta protección sobrenatural sobre la vida de Sara, de forma de que el faraón no la toque. Y aquí vemos algo que es importante, que es que cuando Abraham es desobediente, ¿qué pasa? En vez de ser de bendición a otras personas, es de maldición. ¿Se acuerdan cuando Jonás, huyendo de lo que Dios le había pedido, que vaya a Nínive, se subió en un barco? ¿Qué pasó?
con el barco. Casi naufragan, ¿viste? Entonces los marinos le preguntan, le dice, ¿y de dónde venís vos? ¿Qué pasó? Entonces le empieza a contar que viene huyendo de Dios. Dice, ¿pero por qué nos haces esto? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, en vez de ser de bendición, terminamos siendo de maldición. Entonces, repasemos. Abraham se encuentra ante una situación difícil y responde en vez de en fe y obediencia, responde en desobediencia e incredulidad. Y si no fuera porque Dios es fiel a sus promesas, se hubiera acabado todo. Hasta ahí hubiera llegado la vida de Abraham. Ahora, para hacerlo más práctico, vamos a tratar de entender esto a la luz de las realidades de cada uno de nosotros. ¿Se ve mejor ahí? Bueno. Vamos a tratar de entender o ponernos nosotros en la situación de Abraham y tratar de pensar, digamos, cómo esto se aplica a nuestra vida. ¿Bien? Cada uno de nosotros vivimos ante diferentes circunstancias. Abraham tuvo el hambre y tuvo que decidir ante la violencia de Egipto qué iba a hacer, si iba a mentir o iba a decir la verdad. Aquí hay diferentes tipos de personas. Tenemos matrimonios, tenemos personas solteras, viudas, personas de la tercera edad y adolescentes, pequeños. Cada uno de ustedes enfrenta diferentes dificultades. Problemas económicos. Y cuando hablo de problema económico, uno siempre piensa en ¿qué? En la pobreza, en irse para abajo. ¿Usted sabe que a veces es más difícil cuando te vas para arriba? ¿Sabían eso? Bueno, quizá la mayoría no lo estamos experimentando, pero en la Biblia muchas veces, por ejemplo en el libro de Deuteronomio dice, tened mucho cuidado cuando entres en la tierra y prosperes y te vaya bien. No vaya a ser que te olvides de que fui yo el que te saqué de la tierra de Egipto. Cuidado con la economía. Los matrimonios pasamos por diferentes situaciones de dificultad. Problemas de relación entre los cónyuges, problemas económicos. Una de las principales razones por la cual la gente se divorcia es por problemas económicos. Por eso es tan importante, el otro día tuvimos una capacitación sobre cómo evitar las deudas, ¿no? Que es un tema tan común hoy en día. Los solteros y viudos y viudas, digamos, enfrentan situaciones difíciles como la soledad. Es algo muy difícil la soledad. Los adolescentes, ¿qué problemas presentan los adolescentes? El bullying, no lo voy a hacer hablar, chicos, quédense tranquilos. El bullying, problemas de autoestima. Estuvo muy bueno la charla, ayer me dijeron que dio Mateo, sobre la importancia de tener una autoestima. En la adolescencia pasa por una etapa donde la idea es tratar de ser como todos. Y déjeme decirle, chicos, hay momentos donde conviene ser diferente. A ver los niños, a ver ¿quién se anima a decir el pasaje que están memorizando? Daniel. Cecia. Primera Tesalonicenses 2, dale. No tratemos de agradar a los demás, sino de que está examinando nuestro corazón. Bien. No tratemos de agradar a los demás, sino ¿a quién? A Dios, que examina nuestros corazones. Bien. Es muy importante, chicos, adolescentes, para todos, digamos. Hay momentos donde vale la pena ser diferente. Vale la pena ser diferente. Bueno, hay diferentes situaciones. Ahora, el problema es cómo reacciono yo ante las circunstancias. ¿Reacciono en obediencia y fe o reacciono en
incredulidad y desobediencia. ¿Cómo reaccionó Abraham? En incredulidad y desobediencia. Puso en riesgo su vida, la de su esposa, la de su familia, la de las promesas de Dios, y se transformó en el peor enemigo de lo que Dios quería hacer con él. Así sencillo. Esto yo se lo dejo para que usted vaya reflexionando en su casa. Anote ahí, piénselo. ¿Cuáles son las situaciones difíciles que estás enfrentando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás reaccionando confiando en las promesas de Dios? ¿O estoy reaccionando en incredulidad y desobediencia? Usted sabe, hay muchos atajos para solucionar el problema. Así como Abraham se fue a Egipto, nosotros podemos solucionar nuestro problema tomando atajos. Por ejemplo, ante la soledad, bueno, qué sé yo, mejor me caso con alguien que no es cristiano, no importa. Es bueno, pero no es cristiano. ¿Bien? ¿Qué aprendimos en la escuela bíblica? Me encantó. La Biblia dice claramente cómo debemos conducirnos. Si nos dejamos llevar por las emociones y el corazón, y obviamente no quiero estar solo. Pero si le hago caso a Dios, voy a esperar el momento en que Dios me acerque a la persona correcta. Y así hay muchas formas de tomar atajos. Pero lo importante es aprender a responder en obediencia y fe. ¿Por qué? Porque yo puedo ser dos tipos de personas. Puedo ser como lo muestra aquí. Puedo ser este árbol. ¿Dónde está el fruto en este árbol? No hay fruto. Y en este, bueno, lo vamos a poner ahora, porque no estaba. Pero sí hay fruto. ¿Este árbol para qué sirve? Para leña, como mucho, digamos. ¿Está? Este árbol, en cambio, es de bendición. Es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, ¿no? Es de bendición. ¿Cuál de los dos queremos ser? Hermanos, recordemos la promesa de Dios y ante las situaciones difíciles que enfrentemos en la vida, decidamos en fe y obediencia. No sigamos el ejemplo de Abraham. Quiero leerle un par de versículos, un solo versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 5, que nos habla del cuidado de Dios. Es un pasaje hermoso que ante las situaciones difíciles tenemos que recordarlo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: que vuestra conducta no se deje arrastrar por el afán del dinero. Contentaos con lo que tenéis, pues Él ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayuda. No temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Esto es lo que tendría que haber estado en los labios de Abraham. Él tendría que haber dicho: voy a confiar en el Señor que me va a proveer para mis necesidades. No voy a temer al faraón, aunque sea el rey de Egipto. No voy a temer. Ya terminamos. Lo que este pasaje nos enseña, y creo que es un consuelo para muchos, porque todos aquí, los que somos creyentes, vivimos una vida de fe. Pero ¿quién no ha tenido un desliz? Levanten la mano, ¿quién no ha tenido un desliz? Por favor, apúrense. ¿Quién no ha tenido un desliz? ¿Qué? ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? A ver, Daniel dice. ¿Quién se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién nunca se equivocó? Jesús.
Jesús, pero acá entre nosotros, digamos, a ver, en los 30, hay muchos que llevan 30, 40, 50 años de creyentes. ¿Nunca tuviste una actitud como la de Abraham? Peores, ¿me entendés? Podemos hacer un libro acá de todas las veces que no reaccionamos en fe y obediencia, ¿está? Este pasaje está para enseñarnos que a pesar de que nosotros somos infieles, Dios siempre va a ser fiel. Y en cierta forma, no es una no me malentiendan, no es una invitación a relajarnos. No es una invitación a relajarnos. Pero es una invitación a confiar en Dios, que a pesar de lo finito que somos, de que somos polvo, Él va a cumplir su promesa a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Hermanos, Dios conoce nuestra situación. Él es fiel y compasivo en las ganadas y en las perdidas. Confiemos en Dios, quien es nuestro protector y proveedor. Y de esta forma vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición a otros. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo a poder enfrentar las situaciones, los problemas de la vida en fe, Señor, y obediencia. Gracias, Señor, por ejemplos como Abraham, que nos ayudan, Señor, a identificarnos, porque son hombres como nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos aprender tanto de sus virtudes como de sus defectos. Y ayúdanos, Señor, a confiar y obedecer. En el nombre de Jesús, amén.